podés retomar si querés donde dejé. Sí, bueno, estábamos hablando de, bueno, primero intentar contestar qué es un ataque de pánico, porque como decías vos, la verdad que si buscamos información, si googleamos, podemos encontrar, la verdad, un montón de cosas, ¿no? Hay un montón de información acerca del tema, y esto a veces hace que si uno está viviendo algo de estos síntomas, tal vez haga que nos pongamos incluso hasta más nerviosos o empeoremos en ese sentido, ¿no? Por lo cual, lo primero que vamos a decir, y creo que en esto coincidimos ambos desde nuestras perspectivas teóricas, que hoy no vamos a hablar de teoría, pero obviamente estamos parados como psicólogos desde perspectivas teóricas, pero creo que en ambos coincidimos que el estado o el ataque de pánico es un estado abrupto, es algo que irrumpe, ¿no? Con una sensación de intenso miedo y malestar, ¿no? Acompañado tanto de síntomas físicos como cognitivos. Esto que quiero decir, que el ataque de pánico se va a estar manifestando tanto en el cuerpo como también en el pensamiento que nos invade, nos abruma en el instante o en el momento que la persona o el sujeto está atravesando el ataque de angustia o crisis de pánico o ataques de pánico, ¿sí? Pero esa sería una primera descripción, ¿no es cierto?, de lo que es un ataque de pánico. Un estado abrupto, es una irrupción de miedo, de temor, de horror. Esto que normalmente sentimos como me estoy muriendo, como decíamos anteriormente. Los síntomas físicos que se describen como esta cuestión de, como decíamos, ¿no?, de muerte inminente. Todos los síntomas físicos que corresponden a este tipo de situación. Sigo tratando de admitir gente mientras. Bueno, vos hacelo, sigo hablando un poco. Porque yo sigo con las cuestiones técnicas. Genial. Vos sabés que a mí me encanta mucho el tema de la historia de las palabras, o sea, la etiología, el origen de las palabras. Y es muy interesante que la palabra pánico proviene de Pan. Pan era el dios griego de los pastores y rebaños, y la mitología cuenta que este dios, Pan, se les aparecía a los pastores en el medio de la noche, aterrorizándoles, causándoles justamente pánico. Y el origen al mismo tiempo de Pan, cuando a este semidios lo nombran o le ponen nombre, Pan significa todo. Y la historia de la mitología dice que le dijeron todo o lo llamaron todo y que iba a ser un espíritu que justamente era tan incontrolable que su destino iba a ser tener que buscar algún límite, ¿sí? Y cuando hablamos de ataques de pánico, desde la perspectiva, tal vez recién decía, desde la perspectiva teórica del psicoanálisis, hablamos de que hay una irrupción de energía psíquica que justamente invade todo, ¿no? Que es tan fuerte o tan grande esa energía que nos invade, que se manifiesta obviamente en el cuerpo, se manifiesta en el pensamiento, como dijimos al principio en la descripción, y que no tiene límite, como era este dios, ¿no? Que su destino era buscar un límite porque era el todo. Bueno, es lo mismo, es un miedo tan intenso, tan fuerte, tan grande, que la persona no alcanza a tramitar esa energía, esa carga que lo invade, ¿no? Y que lo abruma y lo inunda en el cuerpo y en el pensamiento. Bien. Ahí nos están haciendo preguntas. Recién pude terminar esta cuestión. Genial. Si bien
te estaba prestando atención tratando de solucionar esta cuestión técnica. Ahí vamos con la respuesta, con lo que preguntaba Cecilia y lo que pregunta María Elena, que tiene que ver con este tema. Y lo importante es rescatar que esto no es solo en los adultos, ¿no? Que también lo podemos ver, esta cuestión en los niños. Esta cuestión de, si bien uno en la clínica de niños no es tan frecuente hablar de el ataque de pánico en sí, pero retomando esta cuestión de qué es un ataque de pánico, esto como mencionamos, esta sensación intensa de miedo, malestar, que comienza en forma abrupta o repentina, y que pensemos en las situaciones en que los niños quizás son expuestos o ante las situaciones que puede desencadenarse esta situación o este ataque, pensemos cuáles cuestiones un niño un niño o una niña puede atravesar según las diferentes etapas de la vida. Algunas cuestiones, por lo general, siempre apuntamos a cuestiones de índole traumática, y que se generan estos signos y síntomas que se originan de igual manera como en un adulto, como decíamos, con estos síntomas físicos. De igual manera, esto que mencionábamos, no sé si entramos en los síntomas físicos ya, ahora vamos con el tema de las preguntas, ¿no? Pero bueno, esto de los síntomas y signos es similar tanto en los adultos como en los niños, se comparte esta misma sintomatología. Bien. Totalmente. Y antes de meternos de lleno en la sintomatología, retomo las preguntas, o las vamos nombrando en sí. Aguárdenme, que estamos un poco... no te las voy leyendo porque acá las veo. Las ves, lo que nos preguntaba Cecilia es que si el estrés nos puede ocasionar pánico, que ahora vamos a retomar el estrés. Acá hay dos preguntas que se repiten, que es justamente si se pueden ocasionar por una situación de estrés, y algunos están preguntando por qué se produce, ¿no? Claro, pensemos esto que decíamos recién, Cecilia, no solamente en los adultos, sino también en los niños, o en los niños y en los adultos. Esta cuestión de que niños y niñas y adultos compartimos o vivimos alguna situación de un estrés que en sí, como decía Andrés, el aparato psíquico no puede tolerar o se desborda frente a una situación que no puede tolerar, da origen a que aparezcan en forma repentina o abrupta este tipo de sintomatología que ahora vamos a pasar a relatar. Sí. Bien, no sé qué otras preguntas te van apareciendo, Andrés. Sí, una de las preguntas que surgieron en la semana también y que nos ayudaron a organizar esta charla era cuáles son los síntomas más frecuentes de los ataques de pánico, ¿sí? Que es justamente estos síntomas los que van a estar caracterizando a la hora de poder hacer un diagnóstico de esta crisis de pánico, ¿no? Hay diferentes manuales que los describen, que a los profesionales, tanto médicos como psicólogos, nos ayudan para poder diferenciarla de otras, tal vez, complicaciones o malestares mentales o psíquicos, ¿sí? Aunque también pueden darse en diferentes, o al mismo tiempo con diferentes, ¿no?, malestares psíquicos. Pero bueno, principalmente tenemos un gran listado de síntomas que se tienen que dar para describir o diagnosticar el ataque de pánico. Lo vamos nombrando de a uno, si querés ir explicando algunos también. Antes de eso, Andrés, no sé si vos querés leer las preguntas que van apareciendo de última para leerlas y que no queden muy atrás, y después las retomamos. En tal caso. Sí, es que, bueno, lo que nos preguntaron es si se puede dar a partir del estrés, ¿no? Y eso ya lo tenemos puntuado en el transcurso de la charla. Claro, había más, igualmente. No sé si a vos te aparecen. Sí, es que esa es la que se repitió, después ya las otras no. ¿Por qué se produce un ataque de pánico? ¿Puede ser una situación de estrés? Preguntaron también. Ceci preguntó si el estrés nos puede ocasionar pánico. Y alguien acá nos cuenta que después de un ataque de pánico su vida cambió y dejó de disfrutar de la vida. Lo que decías al principio, que justamente lo que se va a buscar es de que la persona pueda tener una mejor calidad de vida a partir de haber sufrido esto, ¿no? Que cabe destacar que particularmente los que trabajamos en la clínica con ataque de pánico, en mi caso con niños y adolescentes, o niños y adolescentes que están comenzando o transitando la adultez, y en tu caso con
con los adultos particularmente, sabemos que es un tratamiento que tiene resultados a largo plazo, que es un tratamiento que no tiene un resultado en lo inmediato, sino que lleva varias etapas y que tiene mucho de cooperación y es un tratamiento colaborativo en este punto, donde los resultados aparecen, pero volvemos a repetir, es un tratamiento colaborativo y muchas veces multidisciplinar, ¿no? En este punto donde a veces se requiere de otro tipo de disciplinas para poder abordarlo. Que tiene resultados y resultados positivos. Obviamente es un tipo de trastorno que puede reaparecer, lógicamente, pero que lo que se le otorga al paciente, si bien nos estamos metiendo ya en otra vertiente, pero que lo que se le otorga al paciente es esto, que pueda tener sus herramientas para poder trabajarlo, para poder trabajarlo, afrontarlo y estar alerta cuando va a aparecer y cuando no, y qué hacer con estos síntomas que retomamos los síntomas. ¿Cuáles son estos síntomas? Si querés nombrar, vamos viéndolos. Bueno, hay un listado de síntomas que les decía son los que nos van a permitir diagnosticar el trastorno de pánico o crisis de pánico, y uno de ellos es la sensación de ahogo o falta de aire. Nos describen el paciente cuando está viviendo el ataque de pánico, que en realidad esta sensación de ahogo o falta de aire, en realidad lo que hay es una hiperventilación. Hay más oxígeno del que necesitamos en realidad, y el paciente lo vive como sensación de ahogo o falta de aire, ¿no? Al ponerse nervioso, al contrario, oxigena de más y hay una hiperventilación. También está junto a esto la sensación de atragantarse, ¿no? Del nudo en la garganta. También hay, están dentro de los síntomas las palpitaciones, la taquicardia o sacudidas del corazón. Es muy interesante porque si bien parecería que esto se habla hace poco o no hace muchos años del ataque de pánico, el origen descriptivo del ataque de pánico surgió después de las guerras mundiales, en donde aparecían los soldados justamente con estos ataques de pánico, con estas taquicardias, palpitaciones, y hasta incluso en ese momento se les llamaba corazón de soldado a estos síntomas. ¿Por qué? Porque frente al pavor, al terror, al miedo de la guerra, se le producían las palpitaciones, la taquicardia, esto de la sacudida del corazón, ¿no? Se acompaña también de opresión en el pecho. Sí. Esto de lo que decías de la sacudida del corazón, esto que normalmente uno dice, ay, tengo una angustia, un nudo en la garganta, el corazón me late acá, como que se me va a salir de la garganta, esto que uno normalmente dice, como que si el corazón te late como en la garganta. Cuando uno al paciente obviamente no te describe los síntomas de esta manera, sino incluso en los niños, ¿no? Los niños muchas veces es como que pueden decir, me golpea acá, me duele acá, me late acá, y uno tiene que empezar pensemos en los niños donde existe el lenguaje y donde pueden tener esta capacidad, esta capacidad simbólica de poder poner en palabras poder describir esta sensación, ¿no? Sí. Pero pensemos en esto de nosotros, cómo poder pensar estos síntomas cuando uno los siente justamente. Y justo acá Juanji, dice esto, la sensación de desmayo, que es una también de estos síntomas, tal cual. Sí. Se acompaña de esta sensación de desmayarse, de sudoración, de esta sensación de inestabilidad, de mareo, de que me voy a desvanecer, que me voy a caer de repente, ¿no? Y es muy fuerte lo que se vive subjetivamente, por lo cual es muy importante, como vamos a ver, acompañar a la persona. También la sensación de entumecimiento u hormigueo, como cuando nos quedamos apoyados en una pierna o en un brazo y empiezo a sentir que se me entumeció la pierna o el brazo y siento el hormigueo. Bueno, ocurre lo mismo
durante el ataque de pánico. Y en cuanto a los síntomas cognitivos, está esto de una idea de que va a haber algo catastrófico con un miedo a morir terrible, ¿no? Miedo a morir, miedo a perder el control o inclusive de miedo a volverse loco, ¿no? Tal cual. Y pensemos que por lo general no es que se dan estos síntomas, incluso en los niños también, en forma aislada, no es que, no sé, por ejemplo, siento la sudoración y solamente es la sudoración. Y con eso no digo que tengo ataques de pánico, claro. Por eso no estaríamos hablando de un ataque de pánico, o pensemos que el ataque de pánico está englobado dentro de, si hablamos dentro de los manuales diagnósticos, dentro de los trastornos de ansiedad, está dentro de la familia de los trastornos de ansiedad, es decir que una de las características preponderantes de este tipo de trastornos son los niveles elevadísimos de ansiedad. Entonces, pero hablamos de una ansiedad patológica, no de la ansiedad que nos permite tener una cotidianeidad y una calidad de vida estable, ¿sí? Sino que hablamos de algo que irrumpe, como decíamos, y esta sensación de horror, como mencionábamos, o esta cuestión, como decías vos, que irrumpe repentinamente. Entonces, no es solamente un síntoma que se da, ni tampoco porque me ocurrió una vez, sino que tiene que haber una cierta, tiene que perdurar no perdurar en un tiempo, sino que tiene que tener una serie tiene que aparecer en repentinos eventos, tiene que mantenerse por un periodo de tiempo. Obviamente son diferentes los momentos en los periodos en niños que los periodos en los adultos, y los síntomas tienen que, obviamente, son algunos más tolerables para los adultos y otros más tolerables para los niños. Esto también hay una diferenciación en este punto. E incluso los niños lo suelen resolver de otra manera, ¿no? Lo resuelven. Acá me preguntan, ¿ataque de pánico o de ansiedad? Acá lo que hablamos es que dentro de los trastornos de ansiedad, el ataque de pánico conforma la familia de los trastornos de ansiedad. Dentro de los trastornos de ansiedad tenemos los ataques de pánico, tenemos el trastorno de ansiedad general, los trastornos de ansiedad generalizada, la fobia social, la agorafobia, el mutismo selectivo en los niños, la depresión infantil, los trastornos del estado la depresión infantil puede tener alguna comorbilidad en este punto, si bien está dentro de la familia de los trastornos, dentro de la familia de los trastornos del estado de ánimo. No queremos confundir con esto, ¿sí? Pero no es que estamos diciendo que por eso marcamos lo que es una ansiedad patológica, como que la ansiedad es un síntoma dentro del ataque de pánico, ¿sí? No. Para que quede claro esto, ¿bien? Bien, lo mismo. Quedó claro, volvemos con esta idea. Ahí un poco medio lo mismo, si es ataque de pánico o de ansiedad. El ataque de pánico va a implicar un nivel muy alto de ansiedad. Exacto. No es que por sí solo clasificamos, si nos vamos a los manuales, por sí solo al ataque de pánico como una enfermedad, sino que está dentro de lo que serían los trastornos de ansiedad. Bien. ¿Correcto? ¿Cuáles Seguimos son? Con esto. Y sí. Perdóname, que quería aclarar esto, que no es solamente por la aparición de un solo síntoma, sino que, por ejemplo, no sé, imaginemos un niño que le genera mucha ansiedad, o en esto que decíamos antes, que ahora lo vamos a aclarar, que decíamos de esto del estrés, por ejemplo. Pararse enfrente a dar un examen o un final, pensemos en un nivel universitario, se me ocurre en estos momentos, estamos tanto con el Zoom, estamos con las clases de Zoom, primaria, secundaria, todos los niveles educativos hoy en día estamos trabajando con esto, los propios docentes también estamos con este tipo de sistema, y lo que genera, ¿no? ¿Cuántos de este tipo de trastorno han aparecido? Entonces, pensemos en muchas veces qué es lo que genera cuando hay que rendir un examen o hay que exponer algún tipo de tema, por más que uno se ponga nervioso y aparezca la sudoración, o que uno tenga dificultad para respirar, si aparecen uno de estos síntomas, no es que estoy sufriendo un ataque de pánico, puedo experimentar altos niveles de ansiedad,
pero esto no implica que esté pasando por un ataque de pánico. ¿Sí? Pero los puedo afrontar. Eso es como, pero los puedo afrontar. Acá estamos hablando de que no tengo las estrategias para poder afrontarlo. Exacto, ¿Bien? es un desborde tan grande, como decíamos al principio, que justamente se escapa la posibilidad de la persona de frenar algo de eso. Ya es una irrupción desbordante. El sujeto en ese momento no lo puede frenar una vez que comienza, ¿no? Y que muchas veces podemos mencionar esto que decíamos, por ejemplo, se me viene a la cabeza, decir esto que mencionábamos, desvanecimientos o desmayos, y que no es, se me vienen a la cabeza algunos casos que uno ha trabajado o algunos pacientes y que uno no experimenta el desmayo por sí solo, sino hay que contextualizarlo. Ejemplo, esto tiene que ver con las cuestiones cognitivas, como mencionábamos, y que muchas veces, no sé, ocurre cuando particularmente uno se está bañando, cuando uno sale a la calle, cuando uno está en una situación particular. Entonces es importante poder acompañar al paciente a poder determinar en qué situación ocurre esto, cuándo se dispara esto. Es el caso por caso, acá no podemos generalizar eso, ¿no? Bien, como lo mismo la medicación. Si bien hay medicaciones, como preguntaba Susana, hay medicaciones específicas para trabajar, que no es medicación para el ataque de pánico. La medicación es para bajar los niveles de ansiedad, como mencionábamos, o remitir ciertos síntomas según cuáles sean los que pueden tener mayor, no sé, aparición. Pero la medicación ya corresponde en este punto a la parte, más, la debería trabajar un psiquiatra. Por lo general, cuando los niveles de ansiedad no permiten, tanto en niños como en adultos, particularmente en niños considero que hay un montón de otras alternativas más porque la medicación psiquiátrica es residual y los efectos en un niño... que estás diciendo, sí. Y en un niño los efectos se ven con el tiempo, el efecto residual aparece enseguida. En los adultos es diferente, entonces uno como terapeuta tiene muchas otras alternativas, obviamente está el caso por caso. En los casos más graves donde la calidad de vida realmente está deteriorada o las áreas según qué áreas sufren el mayor deterioro, es aconsejable lógicamente hacer tratamiento psicofarmacológico desde ya. Pero eso lo determina el psiquiatra. Claro. El psiquiatra, punto. No el clínico, el psiquiatra. Pero por eso hablábamos del caso por caso, no todas las personas que por ahí pueden llegar a sufrir una persona un ataque de pánico en el transcurso de su vida, claramente, porque hay situaciones, como decían, estresantes en donde la persona se desborda y no puede dar una respuesta frente a esa situación, y hay otras personas que tal vez sufren ya de una cronicidad, ¿no? de toda esta sintomatología, en donde se hace tan desbordante que le impide trabajar, le impide socializar, le impide tener una vida normal, por así decirlo. Entonces ahí sí, obviamente, hablamos de trabajar junto a la medicina, ¿no? Que va a haber algunos medicamentos que ayudan a calmar un poco lo que es todo la sintomatología, ¿no? Por otro lado, acá Juanji nos dice que el doctor le recomendó, frente a la ansiedad, no tomar café o mate. Y claramente que no, porque sí, porque tienen componentes que estimulan, ¿no? La cafeína. Particularmente en el tratamiento, imagino que con adultos debe ser igual, pero con niños también hay ciertos alimentos, o sea, el tratamiento con niños se divide, imagino que en los adultos también, en algunos puntos uno necesita, valga la redundancia, que repito la palabra, puntos de apoyo para este tipo de tratamientos donde uno necesita el acompañamiento tanto del paciente como del entorno, de la familia. Y esto que decía Susana, sí, se pueden controlar. Uno tiene que enseñar al paciente a poder
controlar, esto es lo que se llama normalmente en psicología la psicoeducación. Uno educa nuevamente, hace desde el control, desde la conducta, desde la psicoeducación y desde poder reeducar los hábitos nuevamente a que se puedan controlar estos ataques de pánico. Particularmente por la experiencia, los niños son muchos más, niños y niñas, muchos más dóciles para poder hacer este aprendizaje por la experiencia misma, que los adultos, que ya tienen su tránsito de vida diferente, pero lógicamente, como dijimos al principio, claramente sí, el punto está en que el paciente pueda tener las estrategias y poder empezar a encontrar cuáles son esos puntos donde decís, se me prende la alarma de que algo me va a pasar, algo ahí diferente. Tengo este recurso, que ahora podemos ver cuáles pueden ser, estos recursos me ayudan en tal y cual situación. La idea de un tratamiento de un ataque de pánico es que si uno va a un profesional, a un psicólogo, me pueda brindar estrategias y herramientas que yo, cuando vea que me estoy por entrar en alguna de estas sintomatologías, bueno, pueda aplicar ciertas estrategias para bajar los síntomas. Pensemos siempre que estamos hablando de ansiedad elevada, ansiedad patológica. Totalmente, desbordada, ¿no? Rogalinelli dice, el ataque de pánico puede presentarse como una situación crítica en la que prima la sensación de muerte inminente. Sí, claramente uno de los pensamientos o una de las sintomatologías cognitiva es que la persona interpreta todo eso que le está sucediendo como que está por morir, ¿no? Así que sí, prima esa sensación de muerte inminente, eso es claramente así. Hay algunas situaciones en donde la persona que está sufriendo por un episodio de pánico trata y comienza a evitar algunas situaciones, ¿no? Empieza a dejar de hacer cosas o de ir a lugares justamente porque asoció esa sintomatología a un lugar específico, ¿no? Ahí entonces, ¿cuáles son esas situaciones? ¿Qué podemos decir? ¿Qué ejemplos podemos pensar? No sé si se me escuchó ahí. Se te entrecortó. Recién decía, ¿no?, que hay ciertas situaciones en que la persona supone que no puede escapar o que no va a poder pedir ayuda, ¿no?, en ciertos lugares o en cierta situación en la que se encuentra, y a partir de ahí es que se le empieza a desencadenar toda la sintomatología del ataque de pánico. Recién lo que te preguntaba era qué ejemplos podemos dar de esas situaciones, ¿no?, en las que se le da. Acá Juanji aporta, dice el deporte, por ejemplo. Deporte, y por ejemplo, como una situación en donde se da el ataque de pánico o como una ayuda, como una herramienta, lo pienso. Yo lo que decía es que hay situaciones en donde la gente, por ejemplo, estaba manejando o el transporte público, el transporte ejemplo. público, exacto, en lugares abiertos como en bares, como está diciendo ahí Juanji, totalmente, en el teatro, en el cine, en lugares que no son familiares para la persona, o incluso en un lugar que por ahí la persona se sienta encerrada, ¿no? También se da cuando la persona estaba haciendo una fila, por ejemplo, ¿sí? O en un lugar donde hay aglomeración de personas. Todo esto nos lleva a que la persona empieza a evitar estos lugares, ¿no? Porque pensó o asoció algo de que le podía llegar a ocurrir ahí, ¿no? Claro, esto que decía María Elena, justo, mi hermana subía al colectivo. ¿Cuántas personas que si ustedes conocen con diagnóstico, ¿no? Siempre hablamos que esto, de tener un diagnóstico, ¿no? De decir, ay, tiene un ataque de pánico como si fuera, no sé, una cuestión no clínica o no científica, ¿no? Hablamos de esto. La gente que probablemente tenga un diagnóstico o en algunos puntos suele ocurrir esto de que conocemos de que se ha tenido que bajar de la fila de la carnicería, puede pasar también, más cuando ves los precios, olvídate. Pero te puede pasar de que vas
olvídate. Vas en el colectivo y uno ha tenido pacientes incluso que se tienen que bajar y no pueden continuar el viaje, y capaz un viaje, no sé, de 2 horas y no pueden continuar esto de hacer un viaje y terminan haciéndolo en 4, por ejemplo, porque no pueden continuar. Y para Exacto. eso retomo la pregunta que decía Cecilia de las herramientas, quiero retomar exactamente como decía Ceci, no era autogestión, espérame que quiero leer cómo lo habías puesto. Sí, las herramientas para la autogestión, exactamente. La idea de hacer un tratamiento de estas características tiene que ver con eso, de que uno pueda tener estas herramientas de autogestión para eso, para evitar cuando el tratamiento ya está avanzado, cuando se pueden detectar estos disparadores, dónde es que me ocurren estos eventos, y de esta forma, bueno, saber, me subo a un colectivo. ¿Me puede pasar? Sí. ¿Me puede llegar a ocurrir? Sí. ¿Me está ocurriendo? ¿Cómo? ¿Cuáles son estos síntomas? ¿Cómo me empieza a pasar? ¿Y qué yo tengo para afrontar estas situaciones? ¿Sí? Sea en el Exacto. subte, sea en el tren. Hay veces que puede cambiar la situación, porque puede ser como mencionaban, puede ser el colectivo, y luego puede ir mutando no quiero decir el objeto, pero puede ir mutando donde es el escenario donde se pueda generar y pueda revestir de una mayor complejidad o sumarse nuevos, pero uno, al tener las herramientas, es mucho más sencillo poder, si uno conoce cuál fue el disparador inicial, es mucho más sencillo poder afrontar este tipo de situaciones. Meditación, ejercicio de respiración, hacer ejercicios, claro que sí que ayuda. Todo lo que, por eso decíamos, a veces lo transdisciplinario muchas veces tiene algunas cuestiones que pueden ejercitar y ayudar y brindarnos herramientas para este tipo de ejercicios, desde ya que sí. Sí, obvio. Lo principal, lo que cuando estábamos hablando de esto de que la persona no puede ir o estar haciendo una fila, estar en el cine, estar en el colectivo viajando en un medio de transporte, ¿es por qué? Porque el sentimiento y el pensamiento frente a una situación así que genera es que no se va a poder, le va a pasar algo malo y que no va a poder escapar o que no va a poder pedir ayuda. Esos son los 2 puntos principales del pensamiento que atraviesa a la persona cuando está sufriendo un ataque de pánico. Piensa esto, ¿no? Que no va a poder escapar o que no va a poder pedir ayuda. Que eso responde a tu pregunta, Juanji, ¿qué es esto? ¿Por qué se dispara? Es Uh-huh. esto justamente. Exacto, de que es tal el terror que una situación que, como decíamos, vamos a ir al caso por caso de la situación, que le genera el terror a la persona, que hace que piense que no va a poder escapar, que no va a poder pedir ayuda y que va a pasar algo totalmente catastrófico, ¿no? Sí tenemos que tener en cuenta antes de diagnosticar, esto es uno de los puntos que nos habíamos anotado como importantes a la hora de esta charla, es que antes de diagnosticar ataque o trastornos de pánico, siempre primero hay que recurrir al médico, ¿no? Frente a cualquiera de estos síntomas que habíamos dicho al principio. Siempre hay que recurrir al médico para descartar alguna patología médica u orgánica, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades o condiciones físicas, orgánicas, que pueden producir los mismos síntomas del pánico, ¿no? Como por ejemplo el hipertiroidismo. El hipertiroidismo produce un problema en la glándula adrenal, que es la que produce justamente 2 hormonas súper importantes, que es la del cortisol y adrenalina o noradrenalina, ¿no? En donde si hay una desregulación en este sistema, obviamente aparecen los mismos síntomas del ataque de pánico, ¿sí? Otras enfermedades también son, por ejemplo, la hipoglucemia, ¿sí? Que cuando bajan los niveles de azúcar en sangre causan sensación,
de debilidad y temblores en el cuerpo, ¿sí? Ujú. También, Como si también el abuso en este punto de sustancias, ¿no? Esto de también, poder, claro, esto de poder, cuando uno, a veces esto es más en la clínica de adolescentes y de adultos, cuando uno empieza a conocer al paciente y poder establecer todo esto, lo que hablamos normalmente de la alianza terapéutica, ¿no? De conocer al paciente y entablar la confianza y la relación terapéutica, de poder llegar cuando trabajamos el trastorno, el del ataque de pánico principalmente, poder ver esto, de que si hay abuso justamente de drogas o de fármacos, porque muchos de los síntomas pensemos que tienen como efectos secundarios. Claramente casi todos tienen esta exacto, misma son lo sintomatología que mismo, estamos nombrando, como los sí, trastornos neurológicos también, ¿no? Entonces, sí, precisamente por eso mencionábamos al principio esto del trabajo multidisciplinario. Más totalmente, cuando uno habla con niños es más complejo quizás porque hay que hacer todo un abordaje integral clínico en esto de poder, bueno, a ver, vamos a hacer todo un rastreo clínico de poder ver, descartar toda la sintomatología clínica, a ver si sí. directamente tenemos que trabajar este tipo de patología psicológica y no es una patología clínica, ¿no? Totalmente, descartar cualquier patología que sea médica u orgánica, incluso hoy, bueno, a partir de lo que fue la pandemia, la cuarentena, que hemos visto mucho, es que la gente dejó de hacerse controles y mucho de las patologías cardíacas tienen exactamente la misma sintomatología que el ataque de pánico. Entonces, bueno, por supuesto que primero y principal es siempre descartar entonces que no haya ninguna patología orgánica de base que esté produciendo estos síntomas para luego sí poder pasar a hablar de bueno, trastornos de ansiedad y ataques de pánico, ¿no? Y la importancia de un buen diagnóstico también, ¿no? Esto, la Totalmente. importancia de no confundir sin caer en hacer un compendio de trastornos psicológicos, pero Sí, totalmente. cada trastorno tiene su tratamiento, cada trastorno tiene su medicación, como mencionábamos anteriormente, cada trastorno tiene su metodología de psicoeducación y de su trabajo con respecto a las conductas y demás. Entonces, no es lo mismo, si bien están todos englobados dentro del trastorno de ansiedad, como mencionábamos, no es si bien comparten esto de los niveles elevadísimos de ansiedad, no es lo mismo estar trabajando con un ataque de pánico, no es lo mismo estar trabajando con un trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, como trabajar con una fobia, como por ejemplo trabajar con un, no sé, trastorno por estrés postraumático, ¿sí? Entonces Sí. es importante hacer por el paciente, justamente, y por uno, para poder brindarle a ese paciente la mejora justamente en la calidad de vida. Totalmente. Bueno, otra pregunta que nos habíamos hecho a la hora de armar la conversación es si es común que me pase esto, ¿no? ¿Es algo Esto, común? Y sí, porque la gente muchas veces tiene mucha vergüenza de contar o de hablar acerca de esto que está viviendo, que está pasando, y entonces a veces por vergüenza la pasa mal solo encima, ¿no? a ver si piensan que me estoy volviendo loco Exacto, o eso es lo loquita. principal. A ver Sí, si piensan que estoy loquita. sí, totalmente. Eso. Entonces, realmente lo que la persona vive es un sufrimiento subjetivo muy grande. Ahí recién Ceci decía, ¿no? De que le hacía pensar en la importancia de, bueno, de cada persona, que tener que pensar sus puntos débiles, pero es, es tan fuerte el sufrimiento del ataque de pánico que obviamente a algunos les da vergüenza, algunos no saben cómo afrontarlo, qué decir, ¿no? Pero lo importante es que esto, el ataque de pánico, los trastornos de ansiedad, ocurren en todo tipo de persona.
atraviesa todos los niveles sociales, ¿no? y educativos, ya sea que seas profesional, seas comerciante, seas estudiante, seas un niño, seas adulto, y todo tipo de personalidades, ¿no? Lo pueden sufrir. ¿Qué pasa? ¿Me pasa porque hago algo mal o porque por qué me sigue pasando esto? Es otra pregunta que nos habíamos propuesto, ¿no? Y acá estaba pensando en que vos podrías explicar lo de las formas ineficaces de afrontamiento que pueden tener algunas personas a la hora de tener que responder frente a un acontecimiento, ¿no? Sí, pensando esto en las formas ineficaces de afrontamiento, o sea, partiendo de una premisa más cognitiva, que estaba leyendo lo que decía Juanji, a ver si se alejan de mí, tal cual, esto es, ¿no? A ver Sí, si me quedo solo, justamente, más sí. alimenta esta cuestión de miedo y de terror. Y si encima piensan que estoy loco, me dejan solo, y bueno, ¿Mm? alimentan. Se retroalimenta este círculo, que es Exacto. justamente una de las cuestiones que tiene el ataque de pánico, y piensen en la ansiedad misma. La ansiedad es esto, este círculo que uno no, muchas veces no puede cortar y necesita de este otro que ayude, hablándolo muy sintéticamente. Este otro sería el profesional que ayuda a cortar esta dinámica de ir alimentando este círculo, ¿no? Esta retroalimentación que se genera, negativa desde ya, ¿no? Sí, Y esto que decías, ¿por qué me sigue pasando siempre? Bueno, esto que decíamos, ¿no? Esto, si lo pensamos más de una forma más cognitiva, de las formas ineficaces, no sé si lo podemos pensar como ineficaces o a veces directamente no ineficaces, sino inexistentes, muchas veces de ajá, afrontamiento. Pensemos que se aprenden, o sea, todas cuestiones, todo lo que tiene que ver, se aprenden desde cuál es la primera fuente en este punto que uno va aprendiendo, es la familia. Pensemos en los lugares de donde uno va incorporando este tipo de hábito y conocimiento, la familia, la escuela, etcétera, etcétera, ¿no? sí, Entonces muchas veces cuando uno llega a estos espacios terapéuticos, no es solamente como hablábamos de psicoeducación, sino también es aprender, es incorporar, es nuevamente modelar, es también poder pensar en esto de que hay que incorporar nueva información, hay que enseñar a este paciente a que pueda incorporar, a que pueda recuperar esta información y en que la pueda poner nuevamente a prueba, ¿sí? ajá, Es todo un proceso cognitivo que muchas veces hay muchas técnicas. No vamos se me ocurre pensar en un niño o en una niña, pero por ejemplo, según la edad también, ¿no? No es lo mismo sí, simular una situación en consultorio, como hablamos anteriormente de una, por ejemplo, psicosomática, cuando hablamos en el vivo anteriormente, donde uno puede hacer como una terapia de exposición gradual en el consultorio, donde uno va ayudando al niño o a la niña a ir modificando las reacciones que va teniendo frente a los desencadenantes que se puede ir produciendo simulando una situación, por ejemplo, frente a un examen, por decir ajá. algo.